Buenas tardes, mi nombre es Narin Camacaro, soy cursante de la materia de Derecho Tributario en la sección SAIAD. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la obligación tributaria y como primera interrogante tenemos lo que son las características de la obligación tributaria. Como primera característica tenemos que es un vínculo personal entre el Estado y el sujeto pasivo. Como segunda característica tenemos que es un derecho público, no es un derecho real, ya que no priva la autonomía de la voluntad del individuo. Como tercera característica tenemos que es una obligación de dar sumas de dinero o cosas. Esto consiste en la entrega de una cosa a otra o la transmisión de un derecho. Como cuarta característica tenemos que tiene su fuente en la ley, ya que es un acto emanado por el Poder Legislativo. Como quinta característica tenemos que nace al producirse el presupuesto de hecho previsto en la ley. Como sexta característica tenemos que es autónoma y como última característica tenemos que su cumplimiento se puede asegurar por medio de fiscales reales o con privilegios especiales. Ahora bien, pasamos a lo que son los elementos de la obligación tributaria. Como primer elemento tenemos lo que es el sujeto activo. El sujeto activo de la obligación tributaria por excelencia es el Estado, en virtud de su poder de imperio. Como segundo elemento tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo no es más que el deudor de la obligación tributaria, ya sea por deuda propia, es contribuyente, o por deuda ajena, que es el responsable. En los sujetos pasivos también se consideran las herencias yacentes. Tenemos lo que son los contribuyentes. Los contribuyentes no es más que los sujetos pasivos sobre los cuales se verifica el hecho imponible de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer en varias cosas. Como primera cosa donde recae es en personas naturales que aún son menores de 18 años. También recae en personas jurídicas y demás entes, y en colectivos y estos son sujetos de derecho. También recae en entidades y colectividades. Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales. También tenemos que expresa que el sucesor a título universal asume los derechos y obligaciones del contribuyente. Ahora pasamos a lo que son los responsables. Los responsables son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyente, deben por disposición legal cumplir las obligaciones atribuidas a estos. Los responsables solidarios son responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios. Esto lo encontramos tipificado en el artículo 28 del Código Orgánico Tributario. Y estos van a ser los padres, los tutores y los curadores de los incapaces, los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás colectivos con personalidad reconocida, los que dirijan y administren o tengan la disponibilidad de bienes o entes colectivos. Los mandatarios respecto a los bienes que administren o dispongan, los síndicos y liquidadores de las quiebras, los liquidadores de sociedades y los administradores judiciales, y los demás que conformen las leyes y que estos estén previstos y calificados por las leyes. En el artículo 29 del Código Orgánico Tributario nos tipifica lo que son los responsables solidarios. Y estos son los adquirientes de fondos de comercio, así como los adquirientes de activo y pasivo de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella. Los agentes de retención son los responsables directos en razón del ejercicio de una función pública o por razón de sus actividades privadas, los cuales deben entregar o participar de alguna forma en la entrega de una suma de dinero. Y los agentes de percepción, por su parte, son los que su profesión, oficio o función se hallan en condiciones de recibir una suma de dinero del contribuyente, a cuyo monto originario debe adicionársele el tributo que también se depositará a la orden de un fisco. Luego de esto tenemos a lo que son
cómo funciona el domicilio en la obligación tributaria para las personas naturales. Esto lo encontramos tipificado en el artículo 31 del Código Orgánico Tributario y nos establece como primer lugar el lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales. Segundo lugar es el lugar de su residencia para quienes desarrollen tareas exclusivamente bajo relaciones de dependencia. En tercer lugar, del lugar donde ocurra el hecho imponible. Y en cuarto lugar, el que elija la administración tributaria. También tenemos lo que son el domicilio en cuanto a las personas jurídicas. Como primera parte tenemos el lugar donde está situada su dirección o administración efectiva. Como segundo lugar tenemos el lugar donde se halle el centro principal de su actividad. Como tercera parte, el lugar donde ocurra el hecho imponible. Cuarto, el que elija la administración tributaria en el caso de existir más de un domicilio según lo dispuesto en el artículo ya nombrado, que es el artículo 33. También tenemos lo que es el domicilio para las personas domiciliadas en el extranjero. Esto se encuentra tipificado en el artículo 33 del Código Orgánico Tributario y nos establece como primera parte en el domicilio de su representante en el país, el cual se determinará conforme a lo establecido en la ley. Segundo, en los casos en el que estuvieran presentes en el país, en el lugar situado en Venezuela en el que desarrolle su actividad, negocio o explotación. El lugar donde ocurra el hecho imponible en caso de no poder aplicarse en las reglas precedentes. Luego pasamos a lo que es los domiciliados por vía electrónica y tenemos que esto está tipificado en el artículo 34 del Código Orgánico Tributario y nos establece que los tributos nacionales podrán establecer su domicilio especial para determinar determinados grupos de contribuyentes o responsables similares características cuando razones de eficacia y costo operativo así lo justifiquen. Y por último tenemos lo que es el cambio de domicilio y sus efectos. Que nos establece que los sujetos pasivos tributarios están en la obligación de informar a la administración tributaria en formulario especial y donde esté un plazo, y este plazo será de un mes después de producida su cambio de domicilio, y que dicha información tendrá que darse a cambio de dirección. Esta debe contener las direcciones, administradores, razón o denominación social, cambio de su domicilio fiscal, cambio de su actividad principal y su suspensión o paralización de la actividad económica habitual del contribuyente. A los efectos jurídicos que se consideran válidos, los datos anteriores a los cambios dejados de informar, esto se encuentra tipificado en el artículo 30 del Código Orgánico Tributario. Bueno, esta fue toda mi exposición. Muchas gracias y espero que les sirva.